Bienvenidos a Age of Empires Mobile. Hoy vamos a hablar de una de las marchas que marcaron las primeras temporadas, los piqueros guerreros de Leónidas. En las temporadas 1, 2 y 3 el burst era extremo. Mucho daño, poca defensa, Lu Bu explotando con críticos, Miyamoto pegando golpes masivos de poderío, Ramsés castigando con daño de estrategia. Las peleas se decidían rápido, pero los piqueros guerreros jugaban a otra cosa. No a explotar primero, sino a resistir el golpe y devolverlo. Y ahí es donde entra Leónidas, un héroe que se vuelve más fuerte mientras más avanza la pelea. Su habilidad de comandante escala al perder unidades, más daño, más presión. Leónidas castiga los ataques básicos con contraataques constantes. Gran parte de su daño viene de habilidades pasivas, efectos que están activos durante todo el combate. No fallan, no se cancelan, no se pueden interrumpir. Por eso las pasivas son uno de los tipos de habilidad más fuertes en la guerra. Y seguro te has preguntado, ¿quién es mejor para liderar? ¿Leónidas o Ricardo? Ricardo también es muy fuerte, escala en peleas largas, sus marcas, su poderío y sus contraataques funcionan excelente. Pero a diferencia de Leónidas, Ricardo no necesita liderar para rendir. Como segundo héroe, sigue aportando, sigue escalando, sigue pegando. Y aquí entra un detalle clave, los rangos. Leónidas rinde muy bien como comandante incluso en rangos bajos, porque su valor está en las pasivas y en peleas largas. Ricardo, en cambio, brilla mucho más cuando está en rangos altos. Por eso el comandante ideal depende de a quién tengas más avanzado. En las primeras temporadas es muy común ver a Leónidas liderando, Ricardo en segunda posición, y un tercer héroe que aporte sustain, como Barbarroja, para que la tropa dure más tiempo, porque cuanto más dura la pelea, más valor generan Leónidas y Ricardo. Potenciar las pasivas es clave. Elegir bien las gemas, los anillos, las monturas y los mercenarios puede convertir esta marcha en un verdadero dolor de cabeza en el campo de batalla. Al avanzar de temporada, aparece Boudica, una piquera con contraataques muy potentes. Escala mientras recibe daño y fortalece al héroe más fuerte de la tropa. En la tercera temporada llega Mansa Musa, un héroe que le trae a la tropa curación periódica, reducción de daño, buffs al comandante, un soporte puro, ideal para reducir el burst enemigo. El piquero suizo y el centurión romano son dos de los mejores mercenarios para esta marcha. Uno ignora defensa, el otro potencia las habilidades. Personalmente me gusta la composición de Leónidas, Ricardo y Mansa, pero al final no se trata de cuál héroe es mejor, sino de cómo te gusta jugar. ¿Prefieres aguantar y castigar? ¿Presionar con más contraataques? ¿Ricardo es mejor comandante que Leónidas? ¿Boudica te parece indispensable? Te leo en los comentarios. Hasta pronto.